Buenas tardes a todos aquellos que nos escuchan. Estamos ahora con los hermanos benedictinos en este momento tan precioso, donde ya se acerca el tiempo de recordar a aquellos que han partido, a aquellos seres queridos que se nos han adelantado, y pues celebrar juntos con ellos esta fiesta muy mexicana, muy tradicional, donde recordamos, como les he dicho, a estos que ya nos han precedido en el camino, sin embargo, que todavía mantienen con nosotros ese lazo espiritual, esa mística que se respira en el aire, en estos colores, en estos papeles, en esta música, en este tiempo, en este momento muy específico de noviembre, donde recordamos toda esta vivencia y haciendo un poco de paráfrasis de algunos autores diciendo, viviendo un poco la muerte o llevando la muerte a la vida. Estamos aquí con el hermano Charbel, que nos viene de la Abadía del Tepeyac, nos platica sobre este aspecto simbólico del altar de muertos, y el hermano Patricio también que nos acompaña, y que queremos ser eso, abrir un poco nuestro espíritu hablando sobre estos signos que envuelven todo el altar de muertos. Este momento de charla es para darnos cuenta entonces de que nuestra cultura es rica en símbolos y en expresiones, y una de ellas pues es el altar de muertos, y es importante hacer mención que el altar de muertos es altar y ofrenda. Algunos los conocemos como altar y otros como ofrenda, sin embargo encontramos una unidad, ya que el mismo altar es una ofrenda. Regalamos, damos algo de nosotros, pero lo colocamos en un lugar especial que se convierte entonces en un altar, y que de esta manera nos conecta con aquellos que están del otro lado, en aquel mundo, en aquel momento, en aquel espacio etéreo, donde podemos dirigir nuestra mente y nuestras oraciones. Bienvenido, hermano Charbel, a este momento de charla. Bienvenido, hermano Patricio. Y pues comenzamos diciendo que, pues, ¿qué nos quieren compartir en este momento? Pues muy buenas tardes, gracias por la invitación, hermano Joel, un gusto compartir con todos nuestros radioescuchas, pues este momento de conversación acerca precisamente de una de las festividades más importantes. Y es que hablar del Día de Muertos es hablar del sincretismo entre la cultura prehispánica, colonial y la actual. Es una evolución que se ha ido dando a través del tiempo y también específicamente con cada una de sus características. Es así, por ejemplo, que el altar pues siempre fue dedicado a los dioses, ¿no? A las deidades, con esa motivación de venerar, de adorar, de mostrar el respeto. Y la ofrenda como tal eran los elementos que las personas ponían sobre el altar. Llámese frutas, llámese incienso, llámese pues diferentes aspectos que la cultura tenía presente en aquel tiempo. De la parte prehispánica, pues rescatamos esta parte de la flor de cempasúchil, de las calaveritas de azúcar. También tenemos muchos dulces típicos que tienen que ver mucho con la gastronomía de cada región del país. Cada estado representa de forma diferente esta festividad y tiene elementos propios. Es así como en Michoacán, que las ofrendas se ponen sobre las sepulturas de los difuntos, y en el Estado de México o en partes más centrales pues es en casa, ¿no? En los elementos del altar. Y ya más al norte pues esta tradición va perdiendo fuerza, porque son elementos más que tradicionales, pues festivos que nos identifican como una comunidad, como parte de una cultura. Llámese así también los platillos que en la ofrenda pues se ponen, ¿no? Elementos tan sencillos que combinan la parte prehispánica del maíz, el frijol, el haba, todos los elementos de la agricultura, pues con los condimentos europeos para generar este gran mosaico cultural y gastronómico de elementos en ella. Hermano Patricio, ¿cómo ves estos simbolismos, retomar
parte prehispánica y a la vez parte colonial y terminando en esta parte moderna donde tenemos un sinfín de imágenes, de colores, de movimientos, de gustos, de aromas, pero también tenemos esa parte filosófica, esa parte muy espiritual y muy razonada, donde podemos entonces reflexionar cada momento el paso de la vida, llegando a la muerte sin quedarnos en la muerte, sino proyectarse a esta otra transformación etérea, lo decimos nosotros religiosos, encontrarnos ya en nuestra patria celestial, viviendo como verdaderos hijos de Dios, como espíritus puros de Dios. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias, hermano Joel. Claramente, como lo dices, el Día de Muertos en México es un crisol de ingredientes que van desde lo prehispánico hasta lo contemporáneo. Claramente, la palabra muerte a mí me deja pensando bastante y me hace reflexionar acerca del sentido de la vida, de dónde vengo, hacia dónde voy, es decir, ¿cuál es este sentido? Ya que la muerte, como bien sabemos, es una palabra que asignamos a un evento que acae a los seres animados, especialmente, y ahorita nos vamos a centrar a nosotros como seres humanos. Como palabra necesita de un significado y un contexto para convertirse en símbolo, para lograr una referencia de los sentimientos más profundos para el ser humano. Ahorita en este tiempo en que nos encontramos que todos hemos tocado con ese sentido de la muerte a través de esta pandemia, podemos llevar a que la muerte participa en la creación de tradiciones, costumbres e identidades. Se comercializa, se administra, se legaliza y normativiza, tanto por individuos como por colectividades. Es por eso que en este sentido, el estilo de las ofrendas y sus componentes son muy variados. Se ajustan a las regiones de la vasta geografía mexicana, que es muy variada y muy rica a la vez, e incluso dentro de un mismo enclave, como bien lo mencionaba el hermano Charbel, como es el caso de la Ciudad de México, como es el caso del Estado de México. Es posible ver las distintas formas de expresión, las distintas formas en que la gente hace presente a través de esa ofrenda a sus seres queridos. ¿Para qué? Para que recordemos en este sentido que es un aspecto que al final de cuentas a todos nos alcanzará, que nos engloba y que desgraciadamente no podremos escapar de él, que es el sentido de la muerte. Sí, muchas gracias, hermano Patricio. Y es cierto que a través de la historia, pues el hombre ha buscado conocer lo que hay más allá. El culto a todos nuestros fieles difuntos, a los muertos, pues tiene muchas variantes, muchas manifestaciones y muchos simbolismos y significados. Desde la cultura egipcia, con las momias, el embalsamar al difunto, el darle este último despido, pero esperando en la vida futura. Pasando por la parte árabe, donde entonces encontrábamos estas ofrendas, ¿no?, a los dioses por el alma de aquel que ha partido. Pero también en nuestra cultura, esta cultura prehispánica, donde el personaje de la muerte tiene una relevancia significante, muy grande. En nuestra época prehispánica, con nuestros antepasados, pues la muerte era un dios. La muerte era uno de los grandes dioses de todo este panteón o de toda esta cosmovisión muy prehispánica, donde se le ofrecía los corazones, se le ofrecía el cuerpo, se le ofrecía semillas, se le ofrecía todo esto. Y esto lo tenemos en el altar de muertos. Tenemos en el altar de muertos el barro, tenemos la sal, tenemos la flor de cempasúchil, tenemos el papel picado. Pero todas estas imágenes que están ahí en el altar de muertos tienen un significado. Hermano Charbel, ¿este significado nos podría ampliar su visión o cómo podemos entender esos elementos dentro del altar de muertos? Sí, primero que nada, pues debemos de tener claro que esta fiesta del Día de Muertos, pues tiene propiamente una carga netamente prehispánica, viene desde los ancestros, ¿no? Que con el tiempo de la colonia pues surgió este sincretismo. Los evangelizadores buscaron tomar elementos de los nativos para evangelizar y poder transformar esa ideología que ellos venían
trayendo por herencia. Entonces, en un altar de difuntos, pues vamos a encontrar elementos muy significativos. Primero que nada, pues especificar los niveles. Hay algunas comunidades en donde este altar lleva 7 niveles, haciendo referencia precisamente al caminar del difunto para llegar al paraíso. A veces son 3 que tienen que ver con el cielo, el purgatorio y la tierra, ¿no? Y a veces solamente son 2 que tienen que ver con la vida y la muerte. Elementos muy significativos como el agua, que sirve para purificar y mitigar la sed, el incienso, que es para purificar el ambiente, las flores en este tono de festividad, de alegría, de regocijo por recibir a nuestros familiares difuntos, el pan, por ejemplo, que tiene que ver también con este sentido cristiano, el pan de la Eucaristía, pero también a la par en el adorno del pan pues vemos unas figuritas que asemejan precisamente el cráneo, los huesitos, ¿no?, de lo que estamos compuestos, hueso y carne, ¿no? También tenemos los elementos como los platillos, que son típicos de cada región y que van a involucrar mucho el gusto del difunto, lo que al difunto le gustaba en vida, ¿no? La bebida, que no solamente es un signo moderno, sino que también tiene su visión dentro de la alegría, el gozo, la festividad. Tenemos otro elemento como la sal, que sirve para purificar, elementos esenciales como una imagen religiosa y la fotografía del difunto a quien va dedicado, elementos de veladoras, que son la luz, el símbolo de ese caminar hacia la presencia divina. Tenemos también elementos como el xoloescuincle, que lo vemos ya más en una ofrenda de orden prehispánico, como ese mítico animal, ¿no?, que lleva al alma en el caminar hacia el otro mundo, ¿no? Lo que viene siendo hoy en día como estos elementos artísticos que alebrijes que tenemos presentes en los diferentes estados y que son también típicos de una cultura ancestral, porque tiene que ver con la ideología antigua en la que cada ser humano pues nacía con un animal protector, ¿no?, que lo acompañaba tanto en su camino terrenal como en el camino espiritual. Y un elemento también muy básico dentro de la ofrenda pues es el papel picado, como símbolo precisamente de la festividad. Dentro de una ofrenda vamos a encontrar los 4 elementos que hacen precisamente mención hacia esta herencia prehispánica: fuego, agua, tierra y viento. En la parte del agua, pues ya lo hemos dicho, el agua que hoy en día pues mucha gente busca también poner agua bendita, ¿no?, como en esta parte cristiana, para purificar el lugar. El incienso y el papel picado, el elemento aire, las flores de cempasúchil y la ceniza, que a veces se pone en forma de cruz, la tierra, y pues el fuego, las veladoras y las velas que se encienden en favor de los fieles difuntos. Vamos a encontrar en esto, como mencionaba al principio, pues esta herencia prehispánica que se ha ido inculturando en cada una de las sociedades, dependiendo la región, pero que en su naturaleza pues evocan este mismo significado. Sí, sí, es muy cierto que, bueno, los orígenes de esa tradición del Día de Muertos, de la celebración de los muertos, pues es anterior a los españoles. Pero con la llegada de los españoles se da ese encuentro de 2 mundos, ¿no? Chocan 2 culturas. Hermano Patricio, en este choque de culturas, ya hablando de la prehispánica y la cristiana, se da una mezcolanza ahí popular, mística, y todo eso está expresado en el altar de muertos. Platíquenos un poquito de esta parte cristiana que viene con los primeros evangelizadores, específicamente con los franciscanos, y que utilizan, por así decirlo, y me permito decirlo de esta manera, bautizan estas celebraciones. Tenemos que recordar que la época colonial surge durante el siglo XVI. Tras la conquista se introduce en México este terror a la muerte y al infierno como la divulgación del cristianismo, por lo que en esta época se va a observar una mezcla de creencias del viejo y del nuevo mundo.
Así, la colonia fue una época de sincretismo, donde los esfuerzos de la evangelización cristiana tuvieron que ceder ante la fuerza de muchas creencias indígenas que en su momento tenían muy arraigadas y que eran válidas y que eran aceptadas por ellos mismos, dando como resultado un catolicismo muy propio de las Américas, caracterizado por una mezcla de religiones prehispánicas, tanto como la religión católica. En esta época se comenzó a celebrar lo que el día de hoy se le llama como el Día de los Fieles Difuntos, cuando se veneran todos aquellos restos de los santos europeos y asiáticos recibidos especialmente y en un principio en el gran puerto de Veracruz y transportados a los diferentes destinos en ceremonias acompañados por lo que conocemos y que actualmente lo podemos ver también por los arcos de flores, las oraciones procesionales y bendiciones de los restos en las iglesias, como las reliquias de los santos, incluso también que aquellas reliquias se hacen como un simbolismo entre las reliquias del pan de azúcar, antecesores a nuestras calaveras, que hoy también conocemos mucho, y es el llamado, como ya lo he mencionado, pan de muerto. Gracias, hermano. Ciertamente, y ahorita escuchándote, recuerdo cuando mi abuelita, allá en Guanajuato, hacíamos esas procesiones con la reliquia del santo que nos visitaba, y entonces venían un sinfín de letanías cantadas y hacíamos la procesión, se llevaban arcos de flores, se llevaban velas al principio, se quemaba incienso. Y esta misma celebración pasaba a este tiempo del altar de muertos, a este día del altar de muertos. Se preparaba, mi abuela ponía la preparación desde 2 días antes, comprando las cosas, preparando el pan o la masa para hacer el pan, comprando específicamente aquellos ingredientes propios para el altar. Y en base a esta celebración que, bueno, tenemos el choque y la iglesia que nos ayuda a venerar a los santos en las reliquias, también me recuerdo un poco esta parte muy benedictina de los monjes de Cluny. Cuando los monjes de Cluny, en esta gran abadía, pues uno de ellos hacía el oficio o se rezaba por los difuntos y no se olvidaban. Hermano Charbel, ahora bien, en este choque y esta festividad, sabemos que el mexicano tiene esta particularidad, de ver a la muerte en esta parte muy, muy picaresca, muy de alegría, de carnaval. Está presente en el altar de muertos. Platíquenos un poquito de esta parte de la muerte pícara, de la muerte festiva en este altar de muertos. Sí, el altar de muertos hace referencia también a la festividad de la vida. No es que celebremos o creamos o veneremos a la muerte, no. Veneramos la vida y nos alegramos de estar vivos y poder compartir estas festividades. Precisamente esa picardía mexicana pues trata de en esta festividad hacer burla o mofa de la muerte como un elemento presente dentro de nuestra propia vida y que pues también va motivando nuestro ser y quehacer, ¿no? Como ya bien lo mencionaban al principio del programa, pues para los indígenas la muerte tenía esta dicotomía, vida y muerte eran lo mismo, no estaban separados. Y este elemento sigue vivo en las raíces de nuestro país, en el arte, en la cultura, en la pintura, la música. Tanto es así que ha tenido un fuerte impacto, ya que para estas festividades de Día de Muertos tenemos música propia, tenemos elementos litúrgicos propios, literarios como las calaveritas escritas, ¿no? Las calaveritas literarias donde hacemos mofa y burla, ¿no? De este elemento de la muerte. También tenemos esta parte de los alimentos propios, la vestimenta, los disfraces, que nada tienen que ver con el Halloween. Y nada le piden, porque nuestra cultura tiene precisamente este elemento tan rico en la diversidad de los estados, ¿no? Es por eso que estados como Michoacán, estados como Hidalgo, como el Estado de México, pues tienen grandes representaciones de la ofrenda con elementos muy, muy naturales y que tienen que ver precisamente también
con esta festividad, con este honrar la vida de los ancestros. Por eso en un altar vamos a encontrar elementos que al difunto le gustaban en vida. Hay personas que incluso les ponen ropa nueva, juguetes, elementos que al difunto le gustaba precisamente para agasajar su estadía. Cabe de recordar que al ser esta una festividad netamente cultural, pues tiene elementos muy, muy píos, ¿no? Que a veces tienen poco que ver con la doctrina católica, pero que sin embargo se nutren de esa tradición y de ese sincretismo de lo prehispánico y lo colonial, y que precisamente nos evocan a dar una vuelta por el pasado de nuestro linaje familiar, ya que también en este momento es cuando los abuelos, las tías, los mayores nos empiezan a contar acerca de los abuelos, de los tíos que ya no conocimos, o elementos de nuestra propia familia, tradiciones, ¿no? Que hoy por hoy pues trágicamente se van perdiendo, porque al mudarse de los pueblos rurales a las ciudades, pues se va perdiendo como estos elementos. Esta festividad tiene un auge impresionante en los poblados rurales, y en la ciudad pues solamente queda como un elemento que también ha tenido que convivir, y yo diría competir con el Halloween, con esta festividad externa a nosotros, ¿no? Y que, pues como insisto, nuestras festividades no le piden nada al mundo, porque son únicas. Incluso muchos países se asombran de venir a México en esta época y poder compartir esta festividad tan impresionante que a ellos por un lado les causa a veces un poco de escozor, pero por otro les fascina tener por un momento la idea de que la muerte es pícara, la muerte, con la muerte puedes bromear, con la muerte puedes tomar, bailar, cantar, y sin el miedo, ¿no? que produce para muchas culturas. Muchas gracias, hermano. Hermano Patricio. Fíjate que ahorita lo que mencionaba el hermano Charvel era muy sorprendente, porque si bien sabemos que México siempre se ha caracterizado por ser un país en que la muerte es cuestión de risa, y incluso puedo mencionar hacer fiesta para el difunto y los fieles difuntos, se me vienen a la mente algunos dichos populacheros que tenemos en nuestro México, en nuestra cultura mexicana, y que son relativos a ella. Boda y mortaja del cielo bajan, mujeres juntas ni difuntas, de buenas intenciones están llenos los panteones. Te espantas del difunto y te abrazas de la mortaja. Sin la muerte, incluso, podemos decir que no existiría el valiente. Se me han de matar mañana, que me maten de una vez. Ni el héroe y el caudillo, respetable al que luchó por sus ideales. En este sentido, siempre nuestra cultura ha bromeado por este manera de expresar que tenemos tan particular y que asociamos. La fiesta para los muertos es una forma de rendir el culto, como bien lo mencionaba el hermano, a los antepasados, aun cuando para la gente le pueda resultar un poco extraña, viniendo de otros lugares, de otras costumbres, como son los extranjeros o de otras maneras. Siempre se van asombrados por nuestra cultura mexicana, y especialmente en estas fechas. De esta forma, las celebraciones en las que se propicia el culto a los antepasados, ya sea las comunitarias o familiares, son, como se mencionó, los ritos funerarios y los de recordatorio, los que nos van a ayudar a siempre tener presente en nuestro recuerdo esa imagen viva de aquella persona. En el caso particular de la celebración más importante en nuestro país, que es el Día de Muertos, es producto, como ya lo habíamos dicho, de dos tradiciones culturales, la hispana y la prehispánica. Por esta razón se lleva a cabo la fiesta más grande, es el consumo en una economía irracional, podemos decirlo así. El día oficial que se lleva a cabo este evento, que es según el calendario católico, se le asigna que es el día 1 de noviembre, está dedicado a todos los santos, y el día 2 a los fieles difuntos. Muchas gracias. Y sí es cierto, o sea, y al saber que el preámbulo o
el marco con que abre esta celebración es el Día de Todos los Santos y corremos el riesgo de entonces de caer en esta celebración del Halloween, no tan nuestra, sin embargo que ha ido permeando en nuestra misma región. Ha ido bajando desde el norte de nuestra nación y se ha extendido por el centro y sur de la misma. Sin embargo, a mí me parece interesante mencionar que tenemos una celebración mucho más grande en la región, hablamos de esta región hidalguense, veracruzana, de Tamaulipas y San Luis Potosí, o sea, toda esta parte de la Huasteca donde podemos celebrar a los fieles difuntos aventando todo por la ventana. Todo. Y la conocemos se llama Chantolo, ¿no? Esta celebración donde entonces hay vigilias, hay cantos, hay ofrendas, hay tamales, hay música, hay bebidas, hay bailes y se desborda, ¿no? En alegría. En ello, en estas creencias mismas que duran varios días, pues se vive junto a los muertos. Y se ríe junto a los muertos, se llora junto a los muertos, en esta muy mexicanidad, por así decirlo, si me permito decirlo, esa mexicanidad que nos hace muy particulares y entonces nos hace conscientes de que México es muy rico en su biodiversidad, en su flora, en su fauna, en sus expresiones culturales. Si hacemos un recorrido por toda la República Mexicana, conocemos que cada estado tiene como esta forma de celebrar a los fieles difuntos. Dice el hermano Patricio de recordar, de memorar, traer a la memoria sus risas, sus alegrías, que nos hacen sentirnos vivos con ellos. Hermano Charbel, platíquenos algo de estos estados, algo particular de su misma región, cómo se vive esta parte de celebrar a los difuntos. Sí, sobre todo en Hidalgo pues tenemos las representaciones dancísticas, ¿no? Elementos también en Veracruz, en San Luis Potosí, que ya mencionaban, que tienen que ver precisamente con danzas muy peculiares, por ejemplo la danza de los demonios, ¿no? Que es en esta danza que la gente usa unas máscaras figurando pues esa guerra entre el bien y el mal, ¿no? También la parte de las danzas de los chaneques, las danzas de muchas cosas, sobre todo la del jaguar, la del venado, que tienen que ver precisamente con esta carga cultural espiritual. Animales que cumplen su función espiritual orientando a las almas para llegar hacia el Mictlán o hacia el paraíso, ¿no? de sus ancestros. Tenemos también elementos muy simbólicos como son las alabanzas, ¿no? En el Estado de México e Hidalgo se recitan alabanzas antiguas como alabadas sean las horas. Yo me acuerdo que, por ejemplo, en la infancia, el día 1 de noviembre, todos los chicos, los niños, nos poníamos una camisita de manta, un calzoncito de manta, nos pintábamos la cara de calaverita y salíamos con un costal a las casas a pedir la famosa calaverita, ¿no? Y uno llegaba y decía, alabadas sean las horas, las que Cristo padeció, por librarnos del pecado. Bendita sea su pasión. Y después todos al unísono, queremos calaverita, queremos calaverita. Y pues salían las personas a darnos fruta, pan, dulces, de lo que estaba allí en la ofrenda, ¿no? Porque te dan propiamente lo que está en la ofrenda. Y posterior a ello, pues ya decías, ya nos vamos, buenas gentes que nos dieron calavera, Dios les bendiga y les dé abundancia, ¿no? Ese buen deseo. Y cuando llegabas, tocabas y no había nadie o no te daban nada, pues decías, ya nos vemos, pichicates, no nos dieron calavera. Y la palabra pichicates pues tiene que ver con decir una persona coda, una persona que no da nada, ¿no? Esos elementos que se han ido perdiendo hoy en día, ¿no? Hoy escuchamos por las calles, queremos Halloween o dulce o truco, ¿no? Que no son propiamente de nuestro país.
y que si rescatamos y volvemos la mirada hacia el pasado y rescatamos estas tradiciones, pues vamos a encontrar una riqueza impresionante. También dentro de algunas comunidades, pues la procesión de las imágenes de la Virgen del Carmen específicamente, como aquella deidad, aquella madre que ayuda a las almas a salir del purgatorio, ¿no? La famosa danza de San Miguel, que también tiene que ver con la salvación de las almas, la liberación de las almas del purgatorio. O sea, en estos días de verdad, faltan horas y faltan días para visitar las diferentes comunidades y ver cómo esta expresión cultural se extiende. Desde tiempos antiguos tenemos que la festividad de Día de Muertos inicia el 28 de octubre y termina el 3 de noviembre, ¿no? Es toda una semana muy importante porque son los días en los que van llegando, según las creencias de los antepasados, las almas de los niños, de los accidentados, nuestros antepasados, van llegando en cada día y se va cambiando completamente la ofrenda, ¿no? Precisamente para hacer distinción entre la ofrenda para los niños, la ofrenda para los adultos, y luego todos los elementos que se pusieron en la ofrenda, pues ayudan para compartir y convivir con la familia, ¿no? Porque llegan las familias a visitar la casa de los abuelos, la casa de los papás, y llevan también ellos parte de su ofrenda, reciben otra ofrenda, comen, degustan, conviven, hay fiesta, alegría. Hay rezos, hay llanto, hay canto, hay de todo. Nuestra cultura mexicana, si algo tiene tan característico, es esa manera de arropar tanto a propios como extranjeros en esta festividad tan importante, donde la fe, la esperanza y la costumbre tejen un verdadero tapete artístico de muchos colores, donde encontramos pues esta diversidad que nutre el corazón y que de alguna manera nos deja en ese sentimiento de paz, de decir, bueno, físicamente no veo a mis fieles difuntos, pero lo siento conmigo, lo siento compartiendo este altar, esta ofrenda, y eso es lo que llena de alegría. Es como cuando llega tu familia a visitarte y convives con ellos después de no verlos por mucho tiempo, pues obviamente que hay gran gozo en tu corazón, ¿no? Y fíjate que ahorita podríamos ilustrar muy bien esto que acabas de decir, hermano, con aquella película muy famosísima y que me atrevo a decir que llevó a esta tradición, llevó a México hacia otros mundos, que es la famosa película de Coco, que todos vimos, yo creo, y que realmente ahí está un simbolismo muy, muy hermoso de lo que es nuestra cultura, que se trata de este símbolo que has tratado tú especialmente, en que los muertos vuelven a la tierra de los vivos, por así decirlo, y tratando en cuanto a las palabras de la película. Aquella película de la festividad mexicana en la que las familias se reúnen para honrar a sus ancestros, les construyen sus altares y decoran sus tumbas. ¿Cómo olvidar aquella escena tan hermosa en la que Miguel camina por un lecho de flores para entrar a la tierra de los muertos, por así llamarlos? Todos esos simbolismos son aquellos que nos van y son aquellos que nos dan aquella identidad muy propia de nosotros. Puedo mencionar esta película y puedo mencionar algunas otras. Me atrevo a hacer esta porque fue la que tocó quizá también fibras muy sensibles en nosotros, en la que descubrimos todo esto que acaba de mencionar al hermano. Mencionamos que tocó en cuanto a los sentimientos, emociones, tradiciones. Fuimos partícipes también de mostrar la cultura mexicana a través de la película, los artesanos que también constituyen un papel fundamental, muy, muy fundamental, como también Oaxaca lo celebra con sus famosos altares, especialmente en su pan, ¿no? Ese pan en la que ahorita por todas estas cosas que estemos viviendo en el mundo actual, pues sabemos que han como que cerrado en ese primer momento, pero que ya han empezado a abrir. Es por eso que me atreví a mencionar esta película. Pues muchas gracias, hermanos. Es muy interesante conocer este recorrido e ir platicando a través de recordar lo vivido en casa, realizando el altar de muertos, preparando las cosas desde mucho antes, desde junio, cuando los campesinos salen a regar la semilla de cempasúchil para los campos y esperando a que
ya en noviembre, antes de noviembre, esté lista para ser cortada y llevada a los hogares. Todo inundarse de toda esta festividad en aromas, en comida, en música, en colores, pues nos hace sentirnos orgullosos de ser mexicanos. Y no obstante, también conocer que esta celebración del altar de muertos, esta celebración de los muertos, sin pretender llegar a ser algo esotérico, sí recordar que tenemos que fundamentar nosotros, como religiosos, esta parte en Cristo, haciendo recuerdo de que Cristo es el dueño de la vida, que en el último momento, a la hora de nuestra muerte, vendrá Él a llevarnos y hacernos un juicio particular. Y también, dependiendo de nuestras obras, se nos dará un descanso o purgar un momento en la eternidad, que es algo relativo a hablar de un momento en la eternidad, purgar nuestras faltas. Y yo recordando esta parte de que en Cristo somos todos uno, y Él es el primero resucitado, el que venció a la muerte, pues estamos llamados a vencer a la muerte, no quedarnos en esa celebración y decir que estamos alabando, adorando a la muerte, no, sino que estamos, como lo dijo el hermano Charbel, celebrando la vida. Y recordemos que la vida es Cristo. Y lo demás, dice San Pablo, pues ya es una ganancia. Y me glorío en la cruz de Cristo, que esa pasión, esa muerte, pero resurrección de Cristo nos hace ser hijos en Él y saber que la muerte solamente es un paso. La muerte, nacemos esperando la muerte, pero esta muerte que nos va a llevar a nuestra patria, de donde salimos, a la verdadera patria celestial. Y pues ya cerrando este momento, pues cualquier comentario que nos puedan mandar, que quieran escuchar, estamos para atenderlo, y estamos aquí compartiendo un poco del sentir de cada uno de nosotros. Hermano Charbel, hermano Patricio, muchas gracias. Ellos, no sé si alguna palabra que quiera decir para ir cerrando, hermanos. Pues yo solamente invitar a todos nuestros radioescuchas a que se sumerjan un poquito en la historia de nuestra cultura, en todos los elementos que acompañan esta festividad, y que rescatemos precisamente como familia estos valores de unidad, de fraternidad, del compartir, del convivir, y pues dejemos de lado un poquito la cultura extranjera que invade nuestra nación, ¿no? Volver a los elementos propios de nuestra cultura. Si en tu casa acostumbran a hacer una fiesta, acostumbran tener disfraces, pues que estos disfraces sean mexicanos, que estos adornos sean propios de nuestro país, porque nuestro país es un heredero de grandes riquezas culturales que no debemos dejar perder, y que debemos de tener bien en cuenta que, aunque no es un dogma de fe creer o no en que vienen o no los difuntos, lo importante no es eso, lo importante es convivir en familia, recordar a nuestros seres queridos, valorar este aspecto del convivir en familia. La oración, por supuesto, también un elemento muy familiar. También no hay que olvidar que la muerte siempre nos va a acercar a la vida. Como bien ya lo ha mencionado el hermano Joel, vivir va a ser siempre un acontecimiento. Aquella muerte tan ligada a nosotros, tan propia del ser humano, siempre debe de ser motivo para acercarnos a la vida, para una vez más preguntarnos por el hecho de nuestra existencia. ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? ¿Hacia dónde queremos ir? Es un momento de detenernos y decir, si el día de hoy el Señor me llamara a su presencia, ¿yo qué cuentas le rendiría? Evidencialmente es un acto que a todos nos puede dejar perplejos, porque tenemos tantas ilusiones, tantas ganas, tantos sueños, tantas metas por cumplir, pero sabemos que en cualquier momento el Señor nos puede llamar a su presencia. En cualquier momento la muerte nos toca a nosotros, a un familiar, y nosotros tenemos ese contacto con la muerte. Yo les invito a replantearse qué estamos haciendo con el sentido de la vida hoy en día, hacia qué tanto estoy redirigiendo mi vida, hacia un bien fructífero, hacia un bien meramente material, hacia qué. Y sobre todo recuerdo una palabra de un santo
que decía que muchas veces nosotros nacemos como originales y morimos como simples fotocopias, que no perdamos ese sentido de la libertad y la autenticidad. Hay que ser libres, hay que ser auténticos, sí, viviendo en cuanto a nuestra naturaleza humana, viviendo en cuanto a lo que nosotros poseemos y tenemos, no cayendo, sí, en un libertinaje, pero no siendo copias de nadie, formulando nuestra propia identidad, formulando nuestro propio ser, nuestra propia apariencia, para poder ser transmisores de un mensaje que es la vida misma, a la que todos estamos llamados, si así algún día podamos alcanzar la verdad absoluta que es Cristo, y gozarnos y regocijarnos eternamente en su presencia con nuestros seres queridos. Y así que también recordemos que este momento de celebración nos una en oración y que oremos por aquellos que ya han caminado, especialmente en esta pandemia donde muchos han sido arrancados de nuestro lado, donde muchos han caminado más adelante y nos han precedido en este signo de fe. Entonces es momento también de recordarlos y orar por ellos y saber que ellos también interceden por nosotros. Y así terminamos este momento de diálogo, de plática, de entregarles algo de nosotros y esperando que San Benito en sus hogares los proteja siempre, los acompañe y que la luz de la Santa Cruz sea siempre su luz. Muchas gracias.